Bueno, vamos a seguir con la práctica 3, ejercicio 4, que es se hace en MATLAB. En este ejercicio vamos a hacer diagramas de ojo y diagramas de dispersión para un sistema de comunicaciones con forma de pulso, raíz de coseno elevado. Precisamente lo hacemos en MATLAB porque es una forma de pulso que se nos complica ver cómo se comporta en la carpeta, y está bueno porque vamos a poder cambiar los distintos parámetros para ver cómo afecta precisamente a lo que es el diagrama de ojo, a la interferencia intersímbolo y a los diagramas de dispersión. Diagrama de dispersión, que también lo pueden encontrar como scatterplot, es la representación de las muestras a la salida del filtro de receptor y que tiene una analogía directa con la representación en el espacio de señal de los símbolos recibidos. Acá tienen unas primeras líneas con las cuales ustedes pueden encarar el ejercicio y a partir de ellas ir haciendo cada una de las cosas que les va pidiendo. Yo les voy a mostrar cómo lo hice yo y les voy a compartir mi script para que tengan como referencia. Entonces vamos directamente al script. En primer lugar, lo que tenemos que definir es el factor de Roloff para nuestro pulso raíz de coseno elevado. Recuerden que el factor de Roloff nos va a determinar el ancho de banda del pulso, y en el tiempo nos va a determinar, bueno, cuál es su soporte temporal o cuán rápido cae la envolvente del símbolo. Después lo que tenemos es el tiempo de símbolo, el tiempo de muestreo, la cantidad de muestras por símbolo, y esto es la cantidad de símbolos generados. Vamos a simular una transmisión de 250 símbolos en este caso y vamos a ver cómo se ven a la salida del filtro del receptor. Este es el vector de tiempo que estamos diciendo de menos 10 tiempos de símbolo a 10 tiempos de símbolo y ese mismo eje temporal normalizado el tiempo de símbolo, así que esto va a ir de menos 10 a 10. Acá lo que estamos definiendo es la forma de pulso total a la salida del filtro del receptor, que tengan presente entonces que esto va a ser la convolución de la forma de pulso transmitido con la transferencia del canal o la respuesta impulsional del canal y el filtro del receptor. Acá lo que estamos considerando entonces es que hay una forma de pulso raíz de coseno elevado, el canal es plano para el ancho de banda de interés, o sea que su respuesta impulsional va a ser una delta, y el filtro es el filtro adaptado, así que también va a tener forma de raíz de coseno elevado. Entonces a la salida del filtro vamos a tener coseno elevado, que tiene esta expresión como la que ven acá. Esto mismo lo pueden hacer si utilizan nuestra función raíz coseno elevado y hacen la convolución de un pulso consigo mismo, deberían hallar exactamente esto mismo. Entonces lo que primero vamos a hacer es graficarlo. Vemos que ahí tenemos la forma de pulso total coseno elevado. Lo que podemos ver es cómo cambia esto si ponemos distintos valores de alfa. Fíjense que los valores de alfa le pusimos 3 como para ver los extremos y un valor intermedio, y no están puestos exactamente 1, 0,5 y 0 por cómo está definido acá la forma de pulso total, donde si toma esos valores va a estar dividiendo por 0 en algún momento, y nos va a dar una discontinuidad en los gráficos. Entonces por eso ponemos valores aproximados para evitar eso. Entonces fíjense que si en vez de 0 vamos, en vez de 0,5 ponemos valor alfa igual a 0, ahí el pulso raíz de coseno elevado se convierte en una sinc. Lo mismo pasa con el coseno elevado. Entonces lo que deberíamos ver acá es la sinc. Fíjense, vamos a ver una vez más. Este sería el forma de pulso total coseno elevado con alfa igual a 0,5. Cuando le ponemos alfa igual a 0, lo que vemos es lo siguiente. Fíjense que claramente cae más lento, lo que significa que si nosotros tuviésemos que representar esto con muestras finitas, fíjense que tenemos que usar una mayor cantidad de muestras para conservar la totalidad o la mayor parte de la energía del pulso. Cuando en cambio si usamos un alfa cada vez más chico, bueno, si cortamos, por ejemplo, en este caso si cortamos entre menos 4 y 4 o entre menos 5 y 5, vamos a estar teniendo casi toda la energía del pulso y se reduce aún más si usamos alfa igual a 1. Ya cae bastante más rápido, no sé, les diría que entre menos 3 y 3 ya tenemos la totalidad casi la mayor parte de la energía del pulso. Cosa que no sucede, como dijimos, cuando usamos alfa igual a 0, que cae bastante más lento. Entonces esta es la ventaja de utilizar un pulso raíz y coseno elevado. Nos permite acercarnos más al pulso teórico que tiene soporte infinito. Vamos a dejar igual alfa igual a 0,5. Trabajamos con este pulso. Y lo que vamos a ver ahora es si este pulso tiene, o este sistema va a sufrir de interferencia intersímbolo. Vean que para hacer eso, nosotros lo que tenemos que hacer es ver si cumple el criterio de Nyquist para hacer interferencia intersímbolo. Y eso lo hacemos
Lo podemos analizar en frecuencia o directamente, como ya tenemos el pulso temporal, lo que hacemos es muestrearlo cada un tiempo de símbolo, y lo que deberíamos ver es una delta de Kronecker, que es lo que sucede en este caso. Fíjense que lo que hice acá fue definir un vector K de muestras que va cada ns, que ns era la cantidad de muestras que tiene un tiempo de símbolo, y lo que vemos es que efectivamente tenemos una delta de Kronecker. En 0 vale 1 y cada tiempo de símbolo cae en los nulos del coseno elevado, lo que me da que cumple el criterio de Nyquist para no tener interferencia entre símbolos. Y esto es algo que sucede independientemente del alfa. Fíjense que si le pongo alfa igual a 1, también va a suceder. Y si le pongo obviamente alfa igual a 0, que sería el pulso sync, también sucede, como sabemos que el pulso sync cumple. Volvemos con alfa igual a 0,5 y ya estamos convencidos entonces de que esta transmisión no va a tener interferencia entre símbolos. Vamos a corroborarlo ahora generando una salida aleatoria para 250 símbolos, como dijimos, a la salida del filtro adaptado. Para hacer eso, generamos los símbolos aleatorios, le damos una amplitud que nosotros querramos y acá definimos la cantidad de niveles. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es, esto es una transmisión o un sistema que utiliza una señal PAM, y lo que estamos determinando es la cantidad de símbolos que tiene. La señal PAM la podemos representar en una dimensión, y lo que estamos determinando es, bueno, en esa dimensión cuántos símbolos estamos poniendo. Con n igual a 2, con niveles igual a 2, que sería m, con lo que solemos llamar la cantidad de símbolos de la constelación. Bueno, tenemos el binario antipodal, que toma valores a y menos a. Si tenemos niveles igual a 4, vamos a tomar valores 3a, a menos a y menos 3a, y así con 8 y con 16. Fíjense que para hacer eso, lo que utilizo es esta función rand_i, que lo que me hace es generar de forma aleatoria números enteros dentro del conjunto que le paso como parámetro, que en este caso son 0 y 1, o sea que esto me va a generar 0 y 1 de forma aleatoria e independiente, y acá lo que le pongo las dimensiones, así lo que me da es un vector de 1 por la cantidad de símbolos que quiero generar, y cada uno de sus elementos va a ser 0 o 1 de forma equiprobable e independiente. Entonces esto me genera ceros y unos aleatorios. Si lo multiplico por 2 me genera ceros y 2 aleatorios, y si le resto 1 me genera menos 1 y 1 aleatorios e independientes con probabilidad 1 medio cada uno. Entonces si eso lo multiplico por a, me da a y menos a, que es lo que quería generar. Fíjense que después hecho para cada uno de los niveles también se cumple. Para generar la salida del filtro adaptado, lo hacemos directamente con esta línea. Acá tal vez se encuentren con algunas funciones que no tengan muy claro qué es lo que hacen. Este cron lo que hace es el producto de Kronecker. El producto de Kronecker se define entre dos vectores, que en este caso va a ser el vector de símbolos aleatorios que generé acá, y este otro vector que está acá, que si lo que ven es una delta de Dirac, es una delta de Kronecker, en donde el primer elemento es 1 y después los demás son ceros, o sea que es un vector de tamaño ns, en donde el primero es 1 y los demás son ceros. Es una delta de Kronecker de soporte ns. Y entonces, como dijimos, el producto de Kronecker lo que hace es hacer el producto del primer vector, en este caso en realidad sería el producto del segundo vector con cada uno de los elementos del primer vector, y me los va poniendo uno atrás del otro en fila, digamos. Entonces acá me quedaría un vector fila donde los primeros ns elementos es este vector, esta delta de Kronecker, por el primer elemento de a. El segundo conjunto de ns valores va a ser el segundo valor de a por esta delta de Kronecker. Entonces lo que me termina generando esto de acá es un tren de deltas, donde cada uno tiene la amplitud de delta de Kronecker, donde la amplitud es cada uno de los valores generados de forma aleatoria con esto. Sabemos que si hacemos la convolución entonces ahora de este tren de deltas con la forma de pulso total, lo que vamos a tener es una secuencia de la forma de pulso con la amplitud correspondiente generada acá, una atrás de la otra. Acá, bueno, entonces podemos graficar cómo queda esa salida, que va a ser esto que vemos acá. Esto es precisamente la salida del filtro adaptado, y fíjense que
va a ser la superposición, ¿no? Digamos, de cada una de las salidas para cada símbolo, uno atrás del otro. Fíjense que algunos van a estar alrededor de 10, que es cuando me transmiten, recuerden que pusimos A igual a 10, cuando me transmiten un 1, y algunos quedan en menos 10, cuando me transmiten un 0. Y vamos pasando de un valor al otro. Fíjense que esto lo pueden ver también, qué es lo que sucede cuando cambiamos el alfa y cómo va cambiando la forma de esto. Entonces, si esto efectivamente no tiene interferencia entre símbolos, cuando yo esto lo muestreo cada tiempo de símbolo, bueno, me tiene que dar o valor 10 o menos 10. Y eso lo verificamos haciendo lo mismo que hicimos arriba. Entonces fíjense que ahora cuando lo muestreamos cada tiempo de símbolo, efectivamente lo que obtenemos es eso. Fíjense, en los puntos rojos están las muestras, e independientemente de lo que pasó con los símbolos anteriores y los símbolos posteriores, siempre la muestra cae en el mismo lugar, o en 10 o en menos 10. Entonces ahora vamos a ver cómo queda el diagrama de ojos. Y para hacer el diagrama de ojos utilizamos precisamente la salida que generamos. La idea es generar una cantidad suficiente de tiempos de símbolos, de símbolos transmitidos, como para decir, bueno, estoy considerando prácticamente todas las posibles transiciones que puede haber. Recuerden que la idea del diagrama de ojos era entre menos TS y TS, graficar todas las posibles transiciones de los símbolos, y ver cómo queda esa superposición, y de ahí podemos determinar si todos se cruzan en 0, todos por el mismo punto, bueno, entonces no hay interferencia intersímbolo. Entonces para eso utilizamos esta sección del script. Acá le agregué, que no sé si lo pide el enunciado, pero está bueno si lo quieren ver y lo vamos a ver, es qué sucede si agregamos ruido, porque en general todo esto, como lo que estamos analizando, si tiene interferencia intersímbolo o no, no nos preocupamos por el ruido, sino solamente por la parte de la señal, pero con esto pueden ver qué es lo que sucede con el ruido. En principio ahora lo vamos a hacer sin ruido y después le agregamos ruido para ver qué es lo que pasa. Y fíjense que lo que vamos haciendo directamente es ir tomando de a ns, o sea, de la cantidad de muestras que tiene cada símbolo a la salida del filtro adaptado, que es este vector i, y lo vamos graficando en un intervalo que dijimos que va de menos ns a ns. Y esto se hace para todos los símbolos que transmitimos. O sea, básicamente estamos agarrando esta salida y la estamos todas graficando de menos ns a ns. Entonces ahí vamos a ver todas las transiciones. Entonces haciendo eso, acá fíjense que tengo comentado la parte en la que suma ruido, solamente vamos a ver señal. Y a su vez también, al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es el scatter plot. El scatter plot, como dijimos, es hacer la representación de las muestras del filtro adaptado y representarlo en un diagrama aparte. Entonces si corremos esto, ahí vemos cómo se va generando los dos diagramas. Esperamos a que termine. Y ahí tenemos los dos diagramas. Por un lado tenemos el diagrama de ojos, como dijimos, entonces es la salida del filtro adaptado que generamos, bueno, graficadas entre menos 1 y 1, en este caso porque estamos utilizando el eje de tiempo normalizado. Y como vemos, nosotros las muestras las vamos a tomar en 0 y como ven, independientemente de cuáles son todas las transiciones que se dieron o la historia que tiene esta salida del filtro adaptado, siempre en el lugar en el que el ojo está más abierto, que es donde vamos a estar tomando la muestra, cruzan por el mismo lugar. Esto es que precisamente no hay interferencia intersímbolo. Solamente me va a dar 10 o menos 10 dependiendo de cuál fue el símbolo que me transmitieron en ese instante. No me cambian nada el símbolo que me transmitieron en menos TS o el de TS o en menos 2TS y en 2TS. Y entonces corrobora lo que habíamos anticipado cuando vimos la forma de pulso total, que esto no tiene interferencia intersímbolo. Y si vemos el scatter plot, bueno, obviamente lo que vemos es muestras en menos 10 o muestras en 10. Fíjense, acá están graficadas una arriba de la otra todas las muestras que se tomaron en esos 250 símbolos, y como vemos todas cayeron en el mismo lugar. Y esto es lo que yo le decía, que es una analogía con la representación en el espacio de señal de los símbolos transmitidos. Sin interferencia intersímbolo y sin ruido, lo que veo es la misma constelación que se transmitió entre menos 10 y 10. Si quieren podemos ver qué sucede si le agregamos ruido. Fíjense que acá podemos definir la EBN0 que queremos. Si le pongo 5 dB y le saco esto que está acá,
Voy a cerrar lo que generamos antes. Y bueno, como vemos, ahora ya no queda tan lindo. Bueno, capaz que le puse demasiado ruido. Mejor si vamos a hacerlo con un poco menos. Pero bueno, efectivamente, bueno, ya primero vamos a hacerlo mejor con 9,6. Ahí está. Vemos entonces que ya el diagrama de ojos ahora con el ruido sumado se nos cierra. Fíjense que ahora ya no están todas las transiciones limpias, sino que va a depender de cuál es el ruido que le tocó. Las muestras se van a seguir tomando en cero, pero como vemos no caen siempre en el mismo lugar, pero no por un tema de interferencia entre símbolos, sino por el ruido térmico. Y eso hace entonces mi diagrama de dispersión tome esto. Como ven, como generamos 250 símbolos, que es una cantidad chica en comparación a la probabilidad de error de bit que tenemos. Fíjense que si esto es un sistema antipodal y tiene 9,6 dB de BN0, sabemos que eso nos da, un binario antimodal, sabemos que eso nos da una probabilidad de error de 10 a la menos 5, o sea que voy a tener un error cada 100.000. Entonces, generando 250 es muy probable que no haya un error. Y efectivamente, lo que estamos viendo es, no estamos del todo seguros, pero lo más probable es que no haya habido un error. O sea, no estamos seguros de que este símbolo, por ejemplo, que está acá, no corresponde a una transmisión en 10. Pero para la EBN0 que transmitimos es más probable que este símbolo haya sido correspondiente al menos 10. Y es lo que vemos acá también. Como vemos que el ojo no se cerró, bueno, efectivamente no hubo errores. Pero bueno, vamos a seguir entonces ahora con el inciso C y D. La transferencia del canal ahora ya no es la ideal, sino que consideramos que tiene la respuesta de un filtro de un polo. Entonces, para eso todo lo demás es lo mismo. Lo único que hacemos es definir ahora la transferencia del filtro. Para eso tenemos que definir cuál es la frecuencia de corte de la respuesta en frecuencia de la transferencia del canal. Tenemos que puede ser 1 sobre TS, 1 sobre 2 TS o 1 sobre 4 TS, son los tres casos que nos considera. Y después definimos entonces la respuesta impulsional del canal como la respuesta impulsional de un filtro de un polo. Luego entonces calculamos la nueva forma de pulso total, que va a ser la forma de pulso total que teníamos antes cuando consideramos el canal ideal. Pero ahora hacemos la convolución con la nueva transferencia, la nueva respuesta impulsional del canal. Si hacemos eso, podemos ver y vamos a hacer una comparación en este caso. Ya dibujé todo, sí. Bueno, lo que vamos a ver es, en primer lugar, hacemos la comparación. Bueno, en azul tenemos la forma de pulso original, en rojo tenemos la respuesta impulsional del canal, y en negro tenemos la convolución de los dos. Lo que vemos es que la convolución entre el rojo y el azul me da una nueva señal que está ligeramente distorsionada con respecto a la original, y su máximo está corrido, me mete un retardo también. Y ahora lo que vamos a ver, lo que tenemos que determinar es si esto va a tener interferencia intersímbolo o no. Bueno, ¿cómo hacemos? Nuevamente calculamos o muestreamos el símbolo cada un tiempo de símbolo y obtenemos este gráfico. Fíjese que si comparamos los dos casos, en el canal ideal y en el original tenemos la situación de hoy, donde habíamos quedado una delta de Kronecker. Ahora sí hacemos lo mismo con el pulso con ancho de banda limitado, vemos que, bueno, en 0 sí no vale 1, sino que vale un poco menos, pero por un tema de cómo es la convolución. Pero lo más importante es que ya cada TS no vale 0. Y principalmente lo que vemos es que los que más lejos de 0 están son el de menos TS y el de TS. Y después ya lo demás podemos considerarlos prácticamente nulos. Entonces esto quiere decir que los que más me van a afectar o me van a interferir el símbolo presente es el de un TS para atrás y el de un TS para adelante. Y es lo que vemos. Entonces vamos a ver cómo queda esta interferencia intersímbolo en la salida del filtro adaptado. Bueno, de la misma forma que hicimos con el caso ideal, generamos esta salida del filtro adaptado, que a primera vista no podemos determinar de acá si hay interferencia intersímbolo o no. Lo que lo vamos a ver es precisamente cuando a esto lo muestreamos cada TS. Entonces, en este caso, fíjense que
por un asunto de que dependiendo de cuál es la frecuencia de corte del, de la respuesta de la respuesta en frecuencia del canal, se nos va corriendo el máximo. Fíjense que cuando hice esto, tuve el recaudo de ya no tomar la muestra en cero como en este caso, sino de muestrearla un poquito después, que es donde está el máximo. Bueno, lo mismo tenemos que hacer cuando se muestrea la forma de pulso, cuando se muestrea la salida del filtro adaptado. Y eso es precisamente lo que hacen los sistemas de sincronismo de símbolos, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta práctica. Bueno, para hacer eso directamente yo lo que hice fue ver exactamente cuántas muestras hay que correrlo. Entonces me hice este switch acá para meter un delay dependiendo de cuál fue la frecuencia de corte que eligieron. Entonces en este caso hay que tomarlo 15 muestras corridos, que es lo que estamos poniendo acá cuando ponemos uno más delay. Y si muestreamos entonces, ahora lo que vemos es que ya no nos queda que siempre vale lo mismo, sino que ven cómo van cambiando dependiendo de cuáles son los valores que tomaron los símbolos presentes y los pasados. O sea, la muestra en cada uno de los instantes depende de la historia de la secuencia transmitida y no depende solamente del símbolo transmitido en este instante. Y si ahora hacemos lo mismo y calculamos el diagrama de ojo, fíjense que de vuelta lo mismo acá está cambiado donde tomamos la muestra para hacer el scatter plot, porque precisamente tenemos que tomarla en el momento en el que el diagrama de ojo está más abierto. Entonces en vez de usar un sistema de sincronismo automático, directamente le marqué dónde es que está el ojo más abierto. Si hacemos el diagrama de ojos, entonces recuerden que ahora estamos en este caso donde tenemos un ancho de banda limitado, pero es el caso donde el ancho de banda es más grande. Ahora vamos a ver qué sucede si vamos reduciéndolo. Pero entonces si hacemos el diagrama de ojos, fíjense lo que sucede. Ya el diagrama de ojos nos muestra que no todas las transiciones cruzan por el mismo lugar, o sea, no todas las realizaciones terminan pasando por el mismo lugar, sino que dependiendo de qué fue lo que pasó antes y lo que pasa después, me pueden tocar valores por acá, me pueden tocar valores por acá o me pueden tocar valores por acá. Y no solo eso, sino que además se corrió el lugar donde está más abierto el ojo. Y esto es lo que yo le decía. Bueno, yo lo que hice fue medir dónde está acá y calculé la cantidad de muestras que hay que tener en cuenta para hacer el scatter plot. Entonces hacemos el scatter plot, es lo que vemos acá. Y ya, fíjense, recuerden que acá no tenemos ruido, es solo por la señal. Y bueno, y vemos que efectivamente no caen todos en 10 o en menos 10, sino que dependiendo de qué valores, de qué fue lo que pasó antes y qué es lo que pasó después, me va cambiando en dónde me cae ese símbolo. Fíjense que hay situaciones en las que me ayuda. ¿Por qué? Porque recuerden que la probabilidad de error de bit va a ser menor mientras más grande es la distancia entre símbolos. Entonces, cuando no teníamos interferencia entre símbolos, la distancia era de 20, ¿no? De 2a, va de 10 a menos 10. Ahora hay situaciones en las cuales la interferencia entre símbolos me los separa todavía más. Fíjense que el mejor caso sería que me toquen estos casos comparado contra estos. Aumenta la distancia y me favorece. Pero hay casos en los cuales me perjudica, donde me acerca al umbral. Fíjense que acá el umbral de decisión está en 0 y me acerca. Sería el equivalente a estar transmitiendo con menor energía de símbolo o menor energía de bit. ¿Cómo se analiza la degradación por interferencia entre símbolos? Es con el criterio de distorsión pico y es considerar que siempre los casos que me tocan es el peor. Entonces ahora mi nueva distancia punto frontera no es 10, sino que va a ser la que me toca con el peor caso. Es decir, como considerar que el ojo está cerrado lo mínimo que se ve, digamos. O sea, ahora nuestro ojo va de acá hasta acá para nuestro criterio de distorsión pico. Bueno, si hacemos esto mismo, pero vamos reduciendo el ancho de banda del canal, o sea que si pasamos de 1 sobre TS a 1 sobre 2 TS y hacemos lo mismo, vamos a ver que efectivamente es el efecto de la interferencia entre símbolos se acentúa, cerrándonos aún más el ojo, corriéndonos más en el eje temporal y acercándonos más precisamente a los símbolos residuos a la frontera, que es lo que vemos acá. Fíjense cómo queda el diagrama de ojo en este caso, cada vez más cerrado, y lo mismo todavía más si consideramos un ancho de banda todavía más chico. Entonces hacemos eso, fíjense que lo que terminamos obteniendo
es lo siguiente: un ojo cada vez más cerrado por la alta distorsión del pulso y efectivamente una distancia de punto frontera cada vez más chica. Bueno, y el inciso E es lo mismo, pero considerando un sistema ahora QPSK, considerar un sistema pasabanda, pero que recuerden, podemos hacer su representación en banda base como una señal compleja, en donde ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a tener que considerar dos ramas, una en fase y otra en cuadratura. Entonces hasta acá el script es lo mismo que lo que teníamos arriba. Lo que cambia es que ahora vamos a generar una secuencia aleatoria en fase, por eso le ponemos su índice ahí, y otra en cuadratura. En este caso, bueno, tenemos, como es un QPSK, hay dos niveles por cada rama, y vamos a generar una salida del filtro adaptado por cada rama también para cada una de estas secuencias de símbolos transmitidas. Y luego hacemos el gráfico de lo que sería el scatter plot de las muestras en fase contra las muestras en cuadratura, que como verán es una analogía directa con la representación en el espacio de señal para el QPSK, tanto si lo consideramos como señal pasabanda, que dijimos que ahí lo tenemos que representar en un espacio de señal de dos dimensiones, o si usamos la representación de envolvente compleja, donde hay una sola dimensión pero tenemos que graficar parte real contra parte imaginaria. Si quisiéramos hacer, también podemos hacer los diagramas de ojo. En este caso hay que hacer un diagrama de ojo para la parte en fase y otro diagrama de ojos para la parte en cuadratura, pero acá directamente lo que me concentro es en hacer el scatter plot. Y también lo que podemos ir cambiando es los distintos valores de factor de Roloff y las distintas frecuencias de cortes para el canal. Entonces, si corremos esto, fíjense que lo que terminamos viendo es precisamente que en vez de tener los valores en más menos 10, tanto en fase como en cuadratura, que sería tener puntos en estos acá, digamos, en estas coordenadas, lo que tenemos son, dependiendo de cuál fue la historia o qué fueron los símbolos transmitidos antes y después, bueno, nos puede tocar cualquiera de todos estos dentro de este cuadradito. Pueden ir viendo que efectivamente eso va empeorando si vamos reduciendo el ancho de banda del canal. Y ven cómo se van dispersando cada vez más. Y si el caso extremo es cuando consideramos 1/4 TS. Y acá, obviamente, entonces si quisiéramos medir o determinar cuál es la degradación debido a la interferencia intersímbolo, bueno, lo que cambia es que ahora, en vez de tener la distancia punto frontera que teníamos, fíjense que cada uno de estos símbolos va a tener dos fronteras, ¿no? Porque tenemos que poner una frontera en 0 para la rama en cuadratura y otra en 0 para la rama en fase. Su distancia punto frontera era 10 a cada uno si no tenemos interferencia intersímbolo. Bueno, ahora vean cómo en el peor de los casos, que se va a utilizar el criterio de distorsión pico, fíjense que se redujo considerablemente. Bueno, los dejo para que ustedes miren qué es lo que sucede si cambian el factor de Roloff, qué sucede si a esto le agregamos ruido, lo mismo en los casos anteriores. Bueno, y espero que con esto les sirva y metan mano, hagan su propio script para ver cómo queda todo.